esto va de emociones. Entonces, como va de emociones, qué mejor manera de meterte en el mundo de las emociones que un programa específico que trata de, con la profundidad con la que lo trata y la manera de lo que lo trata. Al principio yo me declaré un absoluto analfabeto emocional, que luego, fíjate, luego quizá era más fachada que realidad, ¿no? Porque luego, como te decía, vas descubriendo a lo largo del programa, vas descubriendo cosas de ti y te vas dando cuenta que tampoco es para tanto, ¿no? Que tampoco eres tan analfabeto. Pero sí es cierto que había ciertas... A mí me sorprendió mucho la emoción del asco, ¿no? Como parecía una cosa como, no sé, como qué asco, ¿no? Pero que sirve un montón y que junto con la ira y junto con otro tipo de emociones sirven para poner límites que a lo mejor antes mmm, ponía menos. Decía antes que el concepto de empatía lo tengo más desarrollado ahora, mucho más desarrollado ahora. O sea, antes el que ponerme delante de un coachee y que sienta la emoción A o la emoción B o la emoción C, yo ya las reconozco en mí y eso me ayuda a acompañarlo. Antes me costaba más reconocerlas, no digo que no las tuviera, pero me costaba más reconocerlas. Y ahora las reconozco y eso sin duda es un avance inmenso, eso hace que el espejo sea mucho más grande. Son muchos, ¿no? Pero esto de la intención positiva de las emociones, ¿no? Del saber, de, del aceptar y el reconocer qué mensaje te está trasladando cada una de las emociones. Porque fue un tema que ya vimos en el ciclo 2, ¿no? Que la intención positiva de las emociones, pero en Conen te metes tan de lleno en cada una de las emociones y hay un análisis y una manera de presentar, y una manera de hacer, y una manera de compartir que lo palpas. Palpas el asco, palpas la ira, palpas la tristeza, ¿no? Y aparte te das cuenta de una manera personal que emociones que a lo mejor pues tú tienes bloqueadas o tienes, en mi caso, por ejemplo, era la tristeza, cómo te toca, ¿no? Cómo descubres cosas. En mi caso personal, mi padre había fallecido hacía unos meses y yo la tenía bloqueada por una serie de razones que a mí me permitieron descubrirla, ¿no? Me permitieron transitar por la tristeza. En concreto de la tristeza, para permitírmela, que muchas veces no me la había permitido, eso en particular. Y en general de las emociones, el hablarlas abiertamente en casa. O sea, hemos hablado oye, cómo te ha ido en el cole, pero también hemos hablado de que me encuentro triste, me encuentro enfadado, me das con no sé qué, o sea, hemos puesto encima de la mesa cosas que antes no lo habíamos puesto y tanto en mi vida personal también y en mi vida profesional también. Em, he aprendido a verbalizar eso y que en mi entorno también se verbalice eso, lo permita, lo acepte y lo legitime. Por ejemplo, a la hora de entender ciertas reacciones, ¿no? Ciertas reacciones de, pues no sé, de enfado o de tristeza, ¿no? El hecho, hay un punto que también me hizo un clic, el entender que al final uno es estímulo de las emociones de los demás, no es causa, ¿no? Y eso también me ayudó a entender un montón de cosas, por ejemplo, no sé, en comités de dirección en los que, bueno, hay ciertas veces en los que hay momentos tensos, momentos de conflicto, y te das cuenta que la reacción del que tienes enfrente, tú no eres causa de esa reacción, lo cual quiere decir que lo entiendes de otra manera, lo cual quiere decir que lo percibes de otra manera. Y eso ayuda a la hora de canalizar los conflictos, o por lo menos a mí me ha ayudado a la hora de canalizar los conflictos, de entender em, la distinción entre el ser y el hacer. Esa mezcla me ha ayudado
pero digo, a canalizar y entender los conflictos y a gestionar los conflictos de otra manera. Tenía un poco de duda, ¿no? Por todo el tema este de hacerlo, una cosa tan interna, ¿no? Como las emociones, como el tan íntimo, ¿no? Tenía ciertas dudas a la hora de afrontarlo, hacerlo en online, y la verdad es que ha habido tanta conexión, tanto con los formadores como con el grupo. Éramos pocos, éramos 6 personas, que parecía que estábamos al ladito, lo uno del otro. Y ha sido una sensación muy, muy intensa, muy, 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 muy intensa, la verdad. Pero ya te digo, fue tal la conexión que conseguimos entre el grupo y los formadores que un fluir tan natural que nos encerrábamos aquí el sábado a las 2:30 de la tarde, daban las 6:30 o las 7 cuando terminábamos, y la verdad es que daba pena, ¿no? Era tan intenso que se pasaba la tarde volando.